La paradoja del hombre calvo. Supongamos que una mañana estás de pie frente al espejo del baño, haciendo tu rutina habitual, cepillándote los dientes, mirándote, preguntándote en qué momento todo salió mal, y entonces lo notas. Se te cayó un solo cabello. Bueno, no es gran cosa. Tienes miles más. Aún así, te asalta un pensamiento. Sí, que se te caiga un cabello no te deja calvo, y que se te caigan dos cabellos tampoco te deja calvo. ¿En qué momento exacto comienza oficialmente la calvicie? ¿Es después de 100 pelos? ¿500? ¿5000? ¿En qué número se cruza oficialmente la línea que separa al tipo con un mal corte de pelo del tipo que se ha quedado calvo? Porque aquí radica la paradoja. La falta de un solo pelo no parece ser un factor decisivo, pero si seguimos esa lógica, tendríamos que decir que incluso un hombre sin pelo en la cabeza técnicamente no es calvo, lo cual no tiene sentido. Sin duda, es calvo. A menos que seas Bruce Willis, en cuyo caso la calvicie es simplemente tu evolución final. Esto se llama la paradoja de Sócrates y muestra cómo el lenguaje impreciso puede arruinar la lógica. Calvo no es una medida científica precisa. Es solo una palabra vaga que todos interpretamos a nuestra manera, lo que significa que, dependiendo de a quién le preguntes, puede que ya seas calvo. Sí, lo siento por eso. Déjame saber en los comentarios cuántos pelos te quedan en la cabeza antes de que te consideres calvo. La paradoja de los viajes en el tiempo. Muy bien. Encendamos el condensador de flujo y hablemos de los viajes en el tiempo por un momento. Imagina que construyes una máquina del tiempo, no un aparato loco. La tuya parece una lavadora rota pegada con cinta adhesiva a un cortacésped. Pero de alguna manera funciona. Ajustas el dial a 1920 y de repente te encuentras cara a cara con tu abuelo antes de que tuviera hijos. Ahora, por razones que es mejor no explorar, tal vez te dio regalos de Navidad horribles, tal vez simplemente no conectas con él, decides, sacarlo de la ecuación. Nada personal, abuelo, pero has sido paradojado. Aquí está el problema. Si tuviste éxito, entonces tu abuelo nunca tuvo hijos, lo que significa que tus padres nunca nacieron, lo que significa que tú nunca naciste, lo que significa que no podrías haber viajado al pasado para hacer lo que hiciste en primer lugar, lo que significa que tu abuelo vuelve a estar vivo, ¿no? Es como un juego cósmico de cucutras donde la existencia simplemente se traba. La paradoja muestra que viajar en el tiempo al pasado rompe la causalidad, que es la cadena de causa y efecto sobre la que se construye la realidad. A menos, claro, que el multiverso exista. En ese caso, no te borraste a ti mismo. Simplemente creaste un universo completamente nuevo donde eres un monstruo y la abuela está soltera para siempre. De cualquier manera, si planeas viajar al pasado, tal vez solo dale la mano a tu abuelo y agradécele por haber sobrevivido a la Gran Depresión. No, ya sabes, borres tu propio árbol genealógico. La paradoja del barbero. Imagina esto. Llegas a un pequeño pueblo de una sola calle en medio de la nada. ¿Población? Probablemente unas 43 personas y algunos animales salvajes. Y en este pueblo hay exactamente un barbero. No es solo un barbero, es el barbero. Él corta el cabello de todos los hombres, recorta todas las barbas y afeita todas las caras. Pero aquí está el asunto. Este barbero tiene una regla muy estricta. Él afeita a todos los hombres que no se afeitan a sí mismos, y solo a esos hombres. Así que si eres demasiado perezoso para afeitarte, no hay problema. Él lo hará por ti. Si eres de esos que se levantan a las 5 en punto AM y se afeitan solos, genial, no lo necesitas. Sencillo, ¿verdad? Pero ¿quién afeita al barbero? Si el barbero se afeita a sí mismo, entonces, según su regla, no debería afeitarse, porque solo afeita a los hombres que no se afeitan solos. Pero si no se afeita a sí mismo, entonces entra en el grupo de hombres que deben ser afeitados por el barbero, que curiosamente también es él. No importa lo que haga, la regla se rompe. Básicamente, el barbero está condenado a vivir en una paradoja donde o se afeita a sí mismo ilegalmente o no se afeita y de todas formas tiene que afeitarse. Está atrapado en un ciclo sin fin. El filósofo Bertrand Russell ideó esta paradoja para mostrar cómo la autorreferencia puede descarrilar por completo la lógica. Así que la moraleja es, no vivas en un pueblo donde el barbero sea tanto el héroe como el villano. La paradoja del examen inesperado. Muy bien, vamos a la escuela para esta. Estás sentado en clase, medio dormido, garabateando dibujos de monigotes siendo devorados por dinosaurios, cuando tu profesor de repente dice, habrá un examen sorpresa la próxima semana, no sabrán qué día será hasta que lo entregue. Al principio, todos entran en pánico, pero luego empiezas a pensar. Dices, espera un segundo, este examen en realidad no puede suceder. Comienzas a analizarlo con una lógica impecable. Primero, descartas el viernes, porque si llega el jueves y aún no te has hecho la prueba, entonces obviamente tiene que ser el viernes. Pero eso significa que no sería una sorpresa. Entonces no puede ser viernes. Vale, genial.
Pero si no puede ser el viernes, tampoco puede ser el jueves, porque si no ha ocurrido para el miércoles, el jueves sería el último día posible, así que tampoco sería una sorpresa. Y usando la misma lógica, eliminas el miércoles, el martes y finalmente incluso el lunes. Te recuestas con aire de superioridad, como si fueras una especie de Sherlock Holmes de pacotilla, y anuncias a tus compañeros, no habrá examen en absoluto. Avancemos rápido hasta el martes. Entras a clase sin mochila, sin lápiz, solo con actitud. Y entonces, maldición, la profesora te lanza un examen sobre el pupitre. Te toma completamente por sorpresa. Felicidades. Acabas de fallar la paradoja más fácil del mundo. Esta es la paradoja del examen inesperado, y básicamente es una trampa lógica. Si intentas ser más listo que la sorpresa, te convences a ti mismo de que el examen es imposible, pero el simple hecho de que ya no lo esperas, lo hace posible de nuevo. A veces, pensar demasiado solo te arruina. La paradoja del mentiroso. Imagina que estás en una fiesta y, por alguna razón, en vez de hablar con gente normal, decides acorralar a todos con acertijos lógicos. Te subes a una silla, levantas tu vaso rojo como un rey y anuncias, «Estoy mintiendo ahora mismo». Al principio, la gente solo te mira fijamente. Luego llega el dolor de cabeza. Porque si la afirmación «estoy mintiendo» es verdadera, entonces estás mintiendo, lo que significa que la afirmación no es verdadera. Pero si es falsa, entonces estás diciendo la verdad, lo que significa que vuelve a ser verdadera. Estás atrapado en un bucle perfecto de confusión mental, donde las palabras se anulan entre sí, y de repente todos en la fiesta se arrepienten de haberte invitado. Este es la paradoja del mentiroso, y es uno de los rompecabezas lógicos más antiguos de la historia. Se remonta hasta la antigua Grecia, donde un filósofo llamado Epiménides, quien, dato curioso, era el mismo cretense, declaró: «Todos los cretenses son mentirosos», lo que inmediatamente plantea la pregunta, si está diciendo la verdad, entonces debe estar mintiendo. Pero si está mintiendo, entonces algunos cretenses deben estar diciendo la verdad. Y si aún no te has perdido, felicidades, te estás mintiendo a ti mismo. Así que si alguna vez te tienta sacar esto en una fiesta, solo recuerda, no te hace parecer un genio, solo hace que todos los demás se alejen silenciosamente de ti. La paradoja indescriptible. La palabra indescriptible fue creada para que nada pueda ser realmente indescriptible. Piensa en eso por un momento. En el momento en que llamas a algo indescriptible, literalmente acabas de describirlo. Si realmente no pudiera describirse, no podrías ponerle una etiqueta en primer lugar. Así que, o la cosa no es realmente indescriptible, o la palabra en sí misma está mintiendo. La paradoja de Monty Hall. Muy bien, vamos a jugar un juego. Estás en un programa de concursos cursi de los años 70, de pie bajo las luces calientes del estudio mientras llevas puesto un traje. El presentador, Monty Hall, te saluda con una gran sonrisa y señala 3 puertas. Detrás de una puerta, un auto nuevo. Detrás de las otras 2, cabras. Eliges una puerta, digamos la puerta número 1. Monty, quien sabe lo que hay detrás de todas ellas, abre otra puerta, digamos la puerta número 3, y revela una cabra. Luego te mira con su gran sonrisa de presentador y dice, ¿quieres quedarte con tu puerta o cambiar a la otra? Ahora es cuando entra en juego la paradoja. La mayoría de la gente dice que no importa. Quedan 2 puertas, un auto, una cabra. Es 50-50, ¿verdad? Incorrecto. Cambiar de puerta en realidad duplica tus probabilidades de ganar el auto. Si te quedas con tu primera elección, solo tienes una probabilidad de 1 en 3, pero si cambias, tienes una probabilidad de 2 en 3. ¿Por qué? Porque cuando elegiste por primera vez, había una posibilidad de 1 en 3 de que eligieras el auto y una de 2 en 3 de que eligieras una cabra. La revelación de Monty no reinicia esas probabilidades. Simplemente te da información adicional. Si originalmente elegiste una cabra, lo cual es el doble de probable, cambiar te salva. Si eliges el auto, cambiar lo hace perder. Las matemáticas dicen que cambiar gana a largo plazo, y aún así, incluso cuando se le explica a la gente, la mayoría sigue quedándose con su elección inicial. Ese es el verdadero paradoja. A los cerebros humanos no les gusta la probabilidad. Preferimos aferrarnos a nuestra primera mala decisión antes que confiar en la lógica, lo cual, pensándolo bien, explica las citas, el comercio de acciones y casi todos los tatuajes. La paradoja del cumpleaños. Bien, aquí hay una que siempre deja a la gente boquiabierta. La paradoja del cumpleaños. Estás en una habitación con 23 personas. Bastante pequeño, ¿no? Ni siquiera es un aula completa. Pero escucha esto. Hay un 50% de probabilidad de que 2 de esas personas compartan exactamente el mismo cumpleaños. Ahora, tu instinto inmediatamente grita, imposible. Después de todo, hay 365 días en un año.
366, si eres uno de esos raros mutantes de año bisiesto. Entonces, ¿cómo podría un grupo tan pequeño de personas tener cumpleaños que coincidan? Pero ahí es donde la probabilidad nos engaña. Mira, no estás comparando a cada persona con una fecha específica. Estás comparando a cada persona con todas las demás en el... Con 23 personas hay 253 posibles pares. Esos son 253 oportunidades de que haya una coincidencia. Es como lanzar una moneda. Si solo la lanzas una vez, las probabilidades de que salga cara son bajas. Pero si la lanzas unas cuantas centenas de veces, de repente, básicamente está garantizado. Y los números se vuelven aún más locos. Con 30 personas, las probabilidades suben a alrededor del 70%. Con 50 personas, hay un 97% de probabilidad de que alguien comparta cumpleaños. Cuando llegas a 75 personas, es casi seguro, lo que significa que si alguna vez estás en una boda y el DJ dice, ¿quién aquí tiene el mismo cumpleaños? Lo más probable es que al menos 2 tipos borrachos estén a punto de chocar los 5. Esta paradoja funciona porque nuestros cerebros son absolutamente pésimos para entender la probabilidad. Pensamos en términos de comparaciones 1 a 1, cuando en realidad las probabilidades se disparan una vez que aumentas la cantidad de combinaciones. Por eso existen los casinos y por eso los profesores de matemáticas lloran hasta quedarse dormidos por las noches. La paradoja del barajado. Está bien, toma una baraja de cartas. Adelante, esperaré. Ahora mézclalo. Felicitaciones. Probablemente acabas de crear algo que nunca antes había existido en la historia del universo. Suena dramático, pero aquí están las matemáticas. Hay 52 cartas en una baraja, y el número de formas posibles de ordenarlas es 52 factorial. Eso es cada número entre 52 y 1 multiplicados entre sí. Haz la cuenta y obtendrás un 8 seguido de 67 ceros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más combinaciones posibles que átomos hay en toda nuestra galaxia. Así que, cada vez que barajas una baraja, las probabilidades de que el orden exacto de las cartas en tu mano haya existido antes en la historia del universo son astronómicamente bajas. Ni en Las Vegas, ni en Monte Carlo, ni en las noches de póker familiares, nunca. Y lo mejor, tampoco volverá a existir jamás. Acabas de crear una disposición cósmica única. Este es el paradoja del barajado. Algo tan simple y común como mezclar una baraja de cartas es en realidad uno de los eventos más raros y únicos que jamás causarás. Crees que solo estás matando el tiempo, pero matemáticamente hablando, acabas de hacer algo que nunca volverá a suceder en toda la historia.